Hola niños, bienvenidos al nuevo video de la clase de religión, donde continuaremos con la unidad número 3, que lleva por nombre Hacemos el bien como Jesús. Y la clase de hoy se llama Ejemplos que nos dio Jesús para ayudar a los demás. La oración, como en cada video. Y ahí tenemos a unos niños rezándole a Jesús en el fondo. Y la oración dice así: Oh Señor mío, creador de todo lo que hay, sé que tú estás escuchando esta oración y te quiero pedir los invito en estos momentos a pedir por algo en su corazón que tú tengas misericordia y lo concedas. Amén. Retroalimentación de la guía número 11. En la guía número 11, que era sobre Jesús multiplicando los peces y los panes, y ustedes tenían unas preguntas que debían responder. Entonces vamos a revisar si las respuestas de ustedes están correctas. Una de las preguntas era cuáles eran los personajes que aparecían en la historia. Y los personajes son los siguientes: Jesús, el muchacho que entregó los panes y los peces; Felipe, Andrés, que son los discípulos de Jesús; y la multitud que recibe este alimento. ¿Cuál era la labor que cumplía el muchacho? Que entrega el pan y los peces. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando, antes de multiplicar los panes y peces, dio gracias a Dios? Con todo lo que sobró se juntaron 12 canastas de peces y panes. ¿Qué es lo que decía la gente, murmuraba la gente sobre él? Este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Los profetas en la antigüedad eran personas que hablaban de Dios a las demás personas, pero también eran personas que denunciaban las injusticias, que se atrevían a criticar y a reclamarle a las autoridades por lo mal o por el mal servicio que estaban entregando. Desde esa mirada, Jesús obviamente es un profeta, porque es una persona que viene a hablar de Dios Padre al mundo y a denunciar las injusticias de la época. Por lo tanto, que la gente se preguntara si era un profeta, obviamente también era un profeta. ¿Qué es lo que no hizo la gente? ¿O qué es lo que debería haber hecho la gente? Primero que nada, dar las gracias. En la historia no aparece a nadie dándole las gracias a Dios por el alimento. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente se preocupó de ellos Jesús. Entonces, esas son las respuestas que deberían tener ustedes o similares. El crucigrama que tenían después, ese no lo consideré porque era muy fácil, solamente tenían que buscar nomás las palabras en las sopeletras y colocar los tres nombres. Y los tres nombres eran muchacho, Jesús y Felipe. ¿Cómo ayudaba Jesús? Y Jesús ayudaba a las personas haciendo milagros. Solo Él y nadie más que Él hacía milagros, o sea, tenía la capacidad de sanar a las personas enfermas con solo tocarles, con solo hablarles. 4 tipos de personas a quienes sanó. Esa persona que ustedes ven ahí es un leproso. La lepra es una enfermedad que existe hasta el día de hoy, pero solamente en algunos lugares aislados. Y es una enfermedad que da a la piel, que da a la carne, que da a los huesos, que es una bacteria que te come en vida. Y por lo tanto es una infección que te puede dar en cualquier parte del cuerpo, y en esa parte donde te da, te va a caer comiendo la carne, la piel y los huesos.
En esa época no había cura, por lo tanto la gente simplemente andaba vendada con todas las heridas que le producía la lepra y además era contagioso por contacto. Y ustedes ven ahí que Jesús no tenía ni un miedo en tocar a estas personas para sanarlas. ¿Qué otro tipo de personas Jesús sanó? A los paralíticos. Hoy en día se les llama inválidos. Son personas de poca movilidad porque tienen problemas en la columna principalmente. Entonces, esta gente, si hoy en día a los paralíticos, como los niños que nosotros vemos en la Teletón, por ejemplo, tienen tantos problemas, en esa época era mucho peor. Y Jesús ni siquiera tocaba a los inválidos, simplemente les daba una orden. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ese era lo que les decía Jesús. O sea, tenía tanta seguridad en sus palabras que con solo decirlo la gente se sanaba. También Jesús sanó a gente que tenía ceguera, ciegos de nacimiento. Hasta el día de hoy no existe nada que pueda hacer ver a un ciego. Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, Jesús sanaba a gente que era ciega de nacimiento. Les tocaba los ojos, decía algunas palabras y la gente luego se sanaba. En otras ocasiones le echaba barro, eh, lo hacía lodo con su propia saliva, le untaba los ojos y después los invitaba a ir a lavarse los ojos a cualquier fuente de agua que hubiese por ahí cerca. Y de esa manera la gente podía ver. Otro tipo de gente a quien sanó, a la gente que era sorda y muda. ¿Y cómo lo hacía Jesús a esa gente? Le tocaba los oídos, le tocaba la boca, le tocaba la lengua y los hacía escuchar y los hacía hablar. Hoy en día, la gente que es sorda y muda aprende, aprende técnicas para poder hablar aunque no pueda escuchar. Lo aprende, pero aún así sigue siendo sorda. Y aunque se han inventado audífonos muy especializados para que la gente sorda pueda escuchar, de todos modos su audición es muy mínima. Jesús solamente los tocaba y la gente se sanaba. Ejemplos de ayuda a enfermos, pero hoy en día hay mucha gente que ayuda a los enfermos, los médicos, las enfermeras, los paramédicos y gente que se especializa para atender a enfermos. Entonces, estas mismas enfermedades que Jesús atendía hace 2000 años atrás, hoy en día se sigue haciendo. ¿Y cuáles son las soluciones que hoy en día hay para este tipo de personas? Para la gente sordomuda, entonces existen los audífonos, que incluso hay algunos mucho más específicos porque a la gente le conectan el audífono, se le hace una operación y se le conecta el audífono directamente con el cerebro. Por lo tanto, pueden empezar a escuchar de una manera mucho más nítida. Hoy en día la gente ciega se han inventado este tipo de aparatos, estos lentes, donde el ciego se le conecta cables al cerebro para que pueda distinguir imágenes. Dependiendo de las características de la ceguera de la persona, ve siluetas, ve en blanco y negro o incluso puede ver a color. Pero de todos modos nunca va a ver nítido como una persona que nunca ha sido ciega. La gente que tiene lepra hoy en día, hay medicamentos para tratar su enfermedad. Los medicamentos no le sanan las heridas que ya la lepra le causó, pero evita que la lepra avance. Por ejemplo, si la lepra te dio en una mano y te carcomió algunos dedos, esos dedos no se recuperan. Pero por lo menos la enfermedad se detiene hasta ahí y no le sigue consumiendo parte del cuerpo. Y finalmente, la gente inválida, bueno, hoy en día hay sillas de ruedas, hay bastones, hay aparatos mecánicos que lo hacen caminar.
Pero aún así, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, aún así un inválido no puede volver a caminar. Cuando tiene un daño cervical, un daño a la columna que es irreversible, lamentablemente. ¿Cuáles son las diferencias de esta ayuda a enfermos, que es una ayuda paliativa? ¿Cuál es la diferencia con la ayuda de Jesús? Que la ayuda de Jesús era real, completa y para siempre. Estas son actividades que ustedes van a encontrar en la guía número 2. Además tienen dos videos que deben trabajar, ver los videos y responder unas preguntas en la guía. Uno de los videos se llama Una canción, Mi amigo es Jesús. Y hay unas preguntas relacionadas con las imágenes que aparecen en ese video. Y además, obviamente, aprenderse la canción. Y otro video que ustedes tienen que ver, que es la historia de dos hermanos que cada uno tenía personalidades distintas. ¿Y qué le pasa a estos hermanos y cómo actúan estos hermanos? Al verlo, tienen que responder también unas preguntas. Como cierre de la clase, acá vemos a Jesús ayudando a una persona. Jesús es el ejemplo máximo en la historia de la humanidad de cómo nosotros debemos ayudar al prójimo, a la persona que tenemos al lado. No es necesario ir a África a ayudar a la gente. O sea, si algún día te animas y lo haces, bienvenido, pero perfectamente puedes ayudar a una persona que está enferma en tu casa. Tu mamá cuando tiene fiebre, puedes ir a colocarle pañitos en la cabeza, servirle, atenderlo, igual al papá, igual a los hermanos, al abuelo, a la abuela, a quien sea, al vecino, a un compañero de curso, llevarle las tareas, comunicarle qué fue lo que se hizo en la clase, llamarlo. Hay muchas maneras de ayudar. Lo importante es hacerlo. Jesús tenía el gran poder de que Él es hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, obviamente tiene una capacidad de ayudar distinta a la de nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos otra capacidad que Jesús nos enseñó, que es la solidaridad y la preocupación por los demás. Por lo tanto, a través de estos ejemplos de cómo Él sanaba y de estos ejemplos de cómo a esas personas que están enfermas se les ayuda, también es una invitación para ustedes para que también puedan hacer lo mismo. Porque nosotros también podemos ayudar al estilo de Jesús, sin pedir nada a cambio. Bueno niños, que estén muy bien y nos encontramos en un próximo video. Hasta pronto.